Costa al Día con Hernán Higuera. Continuamos analizando la crisis en Venezuela y todo lo que ha pasado durante las últimas horas. La noche de este lunes se registraron detonaciones cerca del Palacio Presidencial en Caracas. Videos difundidos en redes sociales muestran a sujetos armados con fusiles corriendo por las calles mientras se escuchan ráfagas de disparos. No obstante, una fuente cercana al gobierno aseguró que la situación estaba controlada, según reportó la agencia de noticias EFE. Y ayer el Consejo de Seguridad de la ONU sesionó de manera emergente por solicitud de Venezuela y de Colombia. El embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, ante la ONU, afirmó que su país llevó a cabo una operación de carácter legal y selectivo contra Maduro y su esposa, a quienes calificó como narcoterroristas. El diplomático acusó al gobierno venezolano de liderar una red criminal de tráfico de drogas. Pero el embajador de Rusia ante la ONU condenó a Estados Unidos por lo que calificó como una agresión armada contra Venezuela en violación del derecho internacional e instó a Washington a liberar inmediatamente a Nicolás Maduro y su esposa. Una postura similar adoptó China, la cual condenó enérgicamente las acciones de la Casa Blanca. Estamos ya en contacto con Santiago Carranco, docente de Relaciones Internacionales. ¿Cómo le va, Santiago? Buenos días. Buenos días, Hernán, y que todos tengan un lindo año. Ayer en su mayoría los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciaron en el sentido de que no era la forma de ingresar a Venezuela con esta operación militar y de detener a Maduro, aunque la mayoría de países no reconocieron a Maduro como jefe de Estado por el fraude electoral. Sin embargo, antepusieron el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, pero como que este organismo no, un poco tibio, digamos, no hubo decisión, ni análisis, ni debate, absolutamente nada, escucharon y punto. Esto nos pone en una situación, digamos, de mayor incertidumbre porque parecería que nadie ni nada puede hacer algo por Venezuela, como lo dijeron ayer ellos mismos, que sean los propios venezolanos los que hagan el proceso de transición. ¿Qué piensa usted? A ver, en efecto, creo que la postura del embajador Waltz de Estados Unidos es justamente lo que hay que entender específicamente para ver lo que está pasando. Acordémonos que Estados Unidos, después de los ataques del 11 de septiembre, adopta la ley patriótica, que es una ley sine qua non transnacional que solo tiene Estados Unidos, que lo que les propone es que ellos tienen que luchar con el terrorismo a nivel mundial. Por eso es que declaran al Cartel de los Soles como terroristas y después también lo ponen a Maduro como una pieza clave del Cartel de los Soles. Entonces la justificación es esta, que este Cartel de los Soles, el narcotráfico y justamente responsabilizando a Maduro, les cuesta a Estados Unidos en temas de salud pública y seguridad millones al año y a su vez le cobra las vidas de los estadounidenses. Lo que ellos propusieron fue que tuvieron una operación, por así decirlo, policíaca, acompañado de los militares para hacer la extracción de alguien que hacía daño directamente a la seguridad interna de Estados Unidos. ¿Y por qué esto es importantísimo en sí? Porque esta tesis es apoyada justamente para no haberle avisado al Senado de esta extracción. ¿Qué es lo que pasa? Si Estados Unidos, por ejemplo, y eso también respondería a la pregunta que por qué entonces sigue el régimen y todas esas cuestiones. Porque si Estados Unidos en este momento dejaba tropas o intervenía directamente en el régimen, en ese momento ahí sí se consolidaba una intervención, en ese momento sí se consolidaba una agresión, y más allá del problema que hubiesen tenido con la comunidad internacional, el problema interno, porque esto sí le hubiera costado un juicio político al presidente Donald Trump, e inclusive podido ir a la cárcel. Entonces creo que lo que ellos hicieron fue más bien buscar una legitimación frente a su justicia interna que a la comunidad internacional. Entonces, esa forma de actuar pensada, preparada, planificada, le libera de cualquier sanción ante el Consejo de Seguridad de la ONU. A ver, hay que entender una serie de cuestiones en sí. La otra tesis, la que propuso justamente Rusia, propone China, es apoyada también por Colombia y por Venezuela, es que esto fue una agresión directamente. Ajá. Y esto es una violación a la Carta de las Naciones Unidas. Hernán, aquí hay que entender que las relaciones internacionales, si nosotros queremos verlas de forma unitaria y de forma literal de cómo está escrito el derecho internacional público, estamos obviando 50 años de avance en lo que es el análisis de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque
Antes, en los años 70, se pensaba justamente de estados unitarios, de intereses estatales y todo este tipo de cuestiones, cosas que he escuchado últimamente. Pero la cuestión es que ahora realmente estamos viendo las relaciones internacionales, por así decirlo, como multicapas, ¿no es cierto? Se llama multilayer para ver las gobernanzas específicas y los intereses de todos los actores involucrados. En este sentido, hay dos cosas. La primera es que el Consejo de Seguridad, si bien es cierto, tiene 5 miembros permanentes y 10 miembros no permanentes, Colombia es uno de ellos, pero los 5 miembros permanentes, cada uno de ellos tiene un poder de veto. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier resolución que hubiese salido el día de ayer hubiese sido vetada por Estados Unidos. Por otra parte, y ahí es donde viene también la cuestión, no es que solamente hay un interés directo. Rusia tiene también sus intereses en este momento y sus intereses también están siendo negociados con Estados Unidos. De hecho, justamente el día de ayer estuvo reunido casi 8 horas el presidente Zelensky de Ucrania con funcionarios estadounidenses en Europa. Entonces también hay una negociación en ese momento. Por eso también hay que pensar en las multicausalidades y en todo lo que está pasando en este momento, más allá de lo que se dice directamente o literalmente en cada uno de estos organismos. Por otra parte, Estados Unidos me parece que después justamente del ataque a Irán y la resolución del conflicto de Irán con Israel en ese momento, hizo algo impensable, que fue que todos los países de la OTAN suban su presupuesto al 5%. ¿Qué nos denotó todas estas cuestiones? Para mí nos ha denotado que Estados Unidos en este momento tiene el poder militar más fuerte del mundo y que ni Rusia ni China pueden equiparar ese poder. Y Trump ha utilizado justamente todo este aparataje para, de una u otra manera, ser la potencia militar más grande del mundo, tener también todo un aparataje legal para poder hacer este tipo de extracciones y, por su parte, también en el entendimiento de que en el último libro de seguridad de Estados Unidos menciona a América Latina como un punto estratégico, algo que no pasaba justamente al inicio de los años 2000. Entonces, todo esto también nos permite entender todas estas dinámicas en este momento, más allá justamente de ser un juez moral, de decir, bueno, estuvo bien o estuvo mal. Creo que como han planteado justamente esta extracción, como han planteado la estrategia de Estados Unidos, es algo muy interesante para América Latina, porque sí nos pone en una posición extremadamente vulnerable, no solamente Venezuela, sino a todos los países. El mensaje que nos está mandando en este momento es diciendo, bueno, yo puedo básicamente hacer una extracción de cualquiera de ustedes. América Latina es un gran problema para Estados Unidos por el tema del narcotráfico, puedo vincular a cualquier líder con el narcotráfico, declarar los terroristas y puedo hacer lo que puedo hacer. Ay, es un poco complicada la situación porque, claro, ahí se anteponen, como usted acaba de señalar, los poderes de cada nación, ¿no? El tema de Venezuela, digo, Ecuador no está tan lejos, es casi ya un espejo de lo que pasa en Venezuela. Me refiero al manejo de la política y todos los escándalos que estamos viviendo en el Ecuador. Nos preocupa, por ejemplo, ahora qué va a pasar en la región, qué le espera a la región. Se sabe que de Venezuela, de Colombia, por Ecuador pasa el narcotráfico y entonces es un tema que le tiene preocupado a los Estados Unidos y nos podría pasar a la región, a cualquiera de los países, lo que usted señalaba, ¿no? Que Estados Unidos traiga, intervenga, llame, ingrese con tropas militares. Y esa era un poco la preocupación ayer en el Consejo de Seguridad. ¿Qué le espera a la región? ¿Cómo debe actuar la región frente a esto? Porque también hay una división ideológica y política. En efecto, de hecho, si nosotros revisamos los mensajes que cada una de las naciones dio frente a esta cuestión, vemos ahí el fraccionamiento. Tuvimos un Brasil y una Colombia que llamaban explícitamente al respeto del derecho internacional. Tuvimos un Perú, por ejemplo, que llamaba al respeto del derecho internacional, pero apoyaba justamente a Estados Unidos. Y tuvimos un Ecuador y una Argentina que ni siquiera llamaron al respeto del derecho internacional. No sé si como Ecuador también no quisimos sonar muy cínicos, ya que nosotros lo violamos hace un par de años también. No teníamos la calidad moral, ¿no? Tal vez no teníamos la calidad moral, entonces por eso no lo hicimos. Pero bueno, por otra parte, ¿qué es lo que va a suceder? Me parece que la estrategia de Estados Unidos en Venezuela en este momento de ninguna manera es un cambio de régimen, es un cambio de interlocutor con alguien que sí pueda hablar, pero también les tiene de una u otra manera amenazados diciendo, bueno, si no hacen lo que deseamos, que justamente Trump lo dijo, que es la administración de la venta justamente del petróleo, entonces podremos volver a hacer un ataque, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante la administración y esto cómo afecta a la región? Porque si se da cuenta,
Venezuela vende petróleo a Rusia, a China, a Irán y a Cuba sobre todo. Entonces, en el momento en que esto cambie y Trump pueda abrir y cerrar la llave energética a la región, esto también le pone una calidad de negociación muy superior. Creo que en este momento con Cuba, por ejemplo, Estados Unidos no tiene una capacidad o no tiene una posición muy favorable para negociar cualquier cosa, pero en el momento en que tenga la llave de abrir y cerrar el petróleo, creo que ahí sí va a tener una posición muy especial, específicamente en algo que le interesa mucho a Marco Rubio, que es Cuba. Por otra parte, a la región que le espera, si bien es cierto el tema, esto se ha justificado con el tema del narcotráfico y con todas estas cuestiones, pero recientemente el presidente Trump apoyó una candidatura de alguien que estuvo vinculado con el narcotráfico en Honduras, diciendo que bueno, que es una buena persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que más allá del interés netamente del petróleo, del narcotráfico, también, y volviendo a esta idea de la gobernanza en multicapas, también hay intereses. En primer lugar, partidistas. Creo que los republicanos les interesa muchísimo seguir teniendo las mayorías en el Congreso y en el Senado en estas elecciones midterm que vienen. Y por su parte, creo que Trump y también todos la industria privada y financiera de Estados Unidos también tienen intereses específicos en Venezuela, por lo que creo que también lo de Venezuela es un caso sine qua non, sin quitar obviamente el hecho de que en cualquier momento también estamos vulnerables. ¿Qué tienen que hacer los países de América Latina? Tenemos que volver a activar mecanismos de integración regional, pero realmente efectivos. Acá es, por ejemplo, nos damos cuenta, vean, aquí se hubiera activado la UNASUR. Creo que en este momento no tenemos en América Latina algo como la UNASUR, en su momento tan criticado, ideologizado y todo, pero ya existía un mecanismo que podía reunir a los 10 presidentes de Sudamérica, incluido también las Guyanas, poder justamente hablar de algo en conjunto y generar un mecanismo, por ejemplo, de defensa, pero no, ahora es literalmente lo único que quedamos es con la OEA, que también es financiada por Estados Unidos, y por, la CAN y la Mercosur, que no van a interferir directamente en temas políticos o de defensa. Ahí habría pasado lo mismo que pasó en CELAC ayer, que no pasó el pedido de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, España. En CELAC tampoco pasó ayer. En efecto, pero hubo, ¿cuál era la diferencia? Por ejemplo, la UNASUR tenía mandatos especiales, entonces dentro de la UNASUR se podía generar no solamente una resolución, sino también un proceso específico de defensa, por así decirlo, que creo que eso, bajo los intereses de cada una de las naciones, no solamente era un exhorto, sino era una planificación anual o bianual sobre este tipo de situaciones. Carecemos en este momento de un mecanismo de integración que pueda generar acciones coordinadas de defensa en Sudamérica, por lo que nos deja vulnerables y de una manera de acciones individuales de cada uno de nosotros. Llamó la atención que la mayoría de países exhortaron a que se reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y que la transición sea hacia allá. Lituania, Reino Unido, Dinamarca, el Congo, los países A3... y todos estos grupos de países que no reconocen a Maduro, pero que piden que se dé el poder a Edmundo González. ¿Eso es viable, es posible? ¿Verdad? Eso es lo que a mí también me llamó muchísimo la atención. ¿En qué sentido? Trump nunca reconoció al gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, también exhortó a que su vicepresidenta sea quien continúe en el poder. Es lo que no y a su vez, ¿no? Marco Rubio habló directamente con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que desde Estados Unidos hay un reconocimiento ya tácito de que el régimen justamente de Maduro era ilegítimo y que y desconocieron justamente el gobierno de Edmundo González. Entonces, esto también me llamó bastante la atención. Por eso digo, más allá de un cambio de régimen, lo que quiso en ese momento Estados Unidos es un cambio de interlocutor. Y si bien es cierto, ayer también vimos que dentro del chavismo hay una serie de problemas. Diosdado sacó a a sus guerrillas internas en sí a la calle y todas las cuestiones, pero el régimen continúa y no me parece que Estados Unidos pueda hacer algo. ¿Por qué? Porque, como lo hablamos en un inicio, en el momento en que Estados Unidos dé una orden directa en Venezuela o ponga una tropa de ocupación, en ese momento caen en problemas porque ahí hubiesen violado directamente su propia constitución al no pasar esta orden justamente por el Senado. Claro, y ayer Delcy Rodríguez asumió el poder, cambió su discurso, dijo que estaba abierta a conversar con los Estados Unidos, se generaron los disparos en la noche como una advertencia de que el chavismo no lo va a permitir y entonces hoy amanecemos con una nueva incertidumbre de qué mismo va a pasar, ¿no?
Es cierto, vienen épocas de mucha incertidumbre y desestabilización institucional en Venezuela, pero desde Estados Unidos creo que no van a apoyar por el momento un cambio de régimen. Esto es interesante porque Simón Pachano nos decía que en el Ecuador el largo plazo dura 2 semanas. Yo creo que ahorita en el mundo el largo plazo está durando también 2 semanas. Hay muchísima incertidumbre de lo que puede pasar. Muy bien, Santiago Carranco, docente de Relaciones Internacionales, abordando el tema de Venezuela y todo lo que ha pasado en los últimos acontecimientos, también con los debates y las ponencias en el Consejo de Seguridad de la ONU, que finalmente no ha dicho absolutamente nada más que escuchar las posiciones de los países. Gracias, Santiago, muy gentil. Buen día. Un placer, Hernán, un gran día. 6:43, esto es Notimundo al día. Seguimos con más.